Bueno, como habíamos mencionado en el video anterior, esta es una ciencia que es muy controversial, que tiene fines tanto bélicos como muchos y miles de beneficios que son muy importantes para el ser humano. Y entre fines bélicos encontramos, por ejemplo, accidentes en centros nucleares, bombas atómicas y beneficios de todo este tratamiento que se ha implementado. Incluso hay una especialidad de rama de la medicina que se llama medicina nuclear, que es el uso de estos radioisótopos para tanto diagnosticar como tratar enfermedades. Y quizá ustedes no lo han escuchado, pero por ejemplo, el FRIQUE, el hospital que está acá en Viña, tiene un gran centro de medicina nuclear. Y bueno, estos son algunos ejemplos de isótopos eh, con su respectiva vida media y con el área que además ayudan a estudiar en el humano. Por ejemplo, yo 131, que usaba la tiroides, para identificar, por ejemplo, si está hiperfuncionando o hipofuncionante la tiroides, y así como otros, por ejemplo, no sé, el cobalto, que es usado para tratamientos con cáncer, y así podemos leer Socar al azar, por ejemplo, el xenón, que estudia pulmones, el sodio circulatorio, y esto también dependiendo del número másico que tiene este núcleo. Eh, no es importante que lo memoricen, pero sí que conozcan los más importantes, por ejemplo, el yodo. Ya. La fisión nuclear es un proceso exotérmico. Y a modo de mnemotecnia, como tienes mucha I, es como I de división. Entonces aquí vamos a encontrar que un núcleo pesado se va a dividir. Así se pueden acordar. Y da origen a dos núcleos o más, mucho más livianos que el original. Esta es una reacción que se da en cadena y produce una gran cantidad de energía. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un núcleo pesado que colisionó con una partícula y se dividió en muchos más pequeños. Y aquí podemos definir el concepto de masa crítica, que corresponde a la mínima masa del material fisional necesaria para generar una reacción nuclear en cadena, porque además después una partícula vuelve a chocar con otra y así se sigue dividiendo hasta que se transforme en algo mucho más estable. Y un ejemplo de esto es la bomba atómica, eh, que ocasionó un sinfín de números de muertes, y no solamente eso, como estos materiales tienen una vida media, eh, que se volvieron incluso inhabitables o con seria como de consecuencias y malformaciones genéticas de la gente que sobrevivió, eh, y a la descendencia que tuvieron. Bueno, la bomba atómica es una fisión descontrolada en bombas, y tenemos ejemplos de hidrógeno, uranio, plutonio, etcétera, donde dos masas se juntan por acción de un explosivo químico. Podemos ver como, yo no les voy a enseñar a hacer una bomba atómica, pero aquí pueden ver como las partes de, y crean esta masa supercrítica para reaccionar en cadena, de una forma muy rápida y sin control, y sigue, ocasionando una gran explosión. Y aquí tenemos un esquema de reactor nuclear con todas sus partes, que tampoco tienen que saber la memoria, pero saber que los reactores nucleares usan procesos de fisión. ¿Ya? No pueden realizar procesos de fusión, porque la fusión, por ejemplo, se da en estrellas. Entonces es un proceso que necesita mucha más energía. Y por ejemplo, acá la fisión del uranio 235 es el más estudiado, pues el combustible de los reactores nucleares que producen electricidad. Y después tenemos la fusión, acuérdense, U de unión. También es un proceso exotérmico, es decir, que libera energía, y se unen dos átomos livianos generando uno más pesado y estable. Lo contrario a la fisión. Genera grandes cantidades de energía, más que la fisión, a veces que estamos hablando de energías muy, muy grandes. Y se caracteriza porque sus productos no son radioactivos. Eh, y forma la producción de energía mucho más limpia que las anteriores. Aquí vemos como dos átomos se unen y forman uno mucho más grande y pesado. Aquí lo más seguro es que libera un neutrón. Bueno, y estas son las reacciones que ocurren en el Sol. Aquí vemos, por ejemplo, que el Sol más que nada trabaja con fusiones de hidrógeno, ¿ya? Que después estas reacciones de hidrógeno, después al formar el helio, siguen reaccionando entre sí, pero principalmente son reacciones de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, ocurre fusión núcleo de deuterio con un núcleo de tritio, da lugar a un núcleo de helio, además de un neutrón y una energía. Acuérdense que deuterio es un isótopo del hidrógeno, igual que el tritio, ¿ya? Y que tienen diferentes cantidades de neutrones.
El deuterio tiene un neutrón y el trito tiene dos. Ya, y ahora vamos a hablar un poquito de cada emisión en sí. Aquí lo importante de las emisiones alfa, que ya hablamos, que son estos núcleos de helio, es que la suma entre el número atómico que dan en los reactantes sea igual a la suma del número atómico que da en los productos, y de la misma forma con el número másico. Por ejemplo, acá A va a ser igual, para decirlo así, entre A menos 4 más 4, que va a dar solamente A. Entonces acá tenemos un ejemplo de emisión alfa, y así como que podemos saber, por ejemplo, qué elemento según el número atómico. Por ejemplo, en este caso, si yo no tuviera el número atómico, o sea, perdón, si no tuviera el elemento, yo viendo una tabla periódica y conociendo el número atómico, puedo saber cuál va a ser el elemento que forma. Y en este caso existe transmutación nuclear. Y vean, por ejemplo, que eh, a este producto va a disminuir su número másico y también va a disminuir su número atómico. Y la mutación nuclear se define como el proceso por el cual un átomo o un elemento se transforma en otro, luego de emitir radiación nuclear. Las emisiones beta, que son estas partículas negativas, lo mismo va a pasar. Me tiene que dar la misma cantidad entre la suma entre números atómicos de los reactantes y de los productos. Y un ejemplo de emisión beta, y también existe transmutación nuclear. Cuando se observa por elementos de alto número atómico como el plomo, también produce reacciones X de frenado. Eso ha sido pregunta también en control. Y se acuerdan de las emisiones beta. Y junto con las partículas beta también se emiten antineutrinos, que carecen de carga eléctrica y poseen una masa inferior a 4 por 10 elevado a la menos 5 veces la masa del electrón. Y las emisiones gamma, que no son partículas, como dice el nombre, son radiaciones electromagnéticas, y que aquí no va a haber transmutación del elemento, pero sí el elemento original va a tener más energía, por eso es asterisco, que el producto. No existe transmutación nuclear. Se conocen algunos isótopos que emiten rayos gamma de forma pura, de forma instantánea. Y además esto es importante que sepan, que estos elementos, que como va a ser el mismo elemento porque tiene el mismo número atómico, se le llama isómeros nucleares porque va a tener distinta energía. Las emisiones de positrones, que un neutrón emite una partícula denominada positrón. Aquí vemos que como el número atómico va a disminuir al emitir un positrón, y la captura electrónica, que vendría a ser cuando un electrón que proviene de las capas más internas del átomo cae dentro del núcleo y va a haber transmutación. Aquí lo mismo, 7 más 0, 7, y 4 menos 1, ¿ya? Y así pueden equilibrar ecuaciones, eh, reacciones nucleares. Bueno, en la captura electrónica un protón se transforma en un neutrón. A pesar que yo les voy a enviar un video que es el de tips para la integral cero, y al final esto lo pueden encontrar fácilmente en internet. O sea, ustedes pueden buscar solamente el decaimiento radioactivo de una partícula y después simplemente vean si coincide con los datos que le dan. No es necesario que ustedes empiecen a sumar y restar para que así ahorran tiempo también. Y la aniquilación, que es algo que se ha preguntado anteriores, mucho más elaborado que solamente la definición, pero lo que tienen que saber es que cuando un positrón choca con un electrón, va a liberar dos fotones de radiación gamma. Es importante que sepa que son dos, no es uno, son dos. Eh, Eso, y a la hora de considerar, por ejemplo, hacer ejercicio, eso mismo, que van a tener dos fotones y no uno, entonces van a tener que dividir la energía en dos, porque van a tener, si le preguntan la energía solamente de un fotón. Entonces, los positrones se consideran antimateria debido a que al encontrarse con su contraparte electrones se destruyen, por eso el nombre de aniquilación. Y los dejo, ustedes pueden pausar el video y ver cómo se simboliza cada partícula que hemos hablado, cada radiación. Ahí me voy a mover para arriba, ahí para que puedan ver. Como dije anteriormente, debe haber igualdad de masa y cargas atómicas antes y después del cambio. Radioprotección. La radioprotección es un concepto muy importante y que incluso se ve en medicina, en esta rama que yo dije que es la medicina nuclear, y no solo en eso, por ejemplo, la radiooncología o, por ejemplo, la radioprotección que debe existir por los tecnólogos médicos cuando toman rayos X. Las rayos gamma pueden atravesar compuestos mucho más gruesos que los otros anteriores a una velocidad mucho mayor, pero son detenidos por una gruesas capas de plomo de concreto, también hormigones y
de aguas gigantes también. Las partículas beta pueden ser retenidos por láminas de aluminio. Pero vean que pueden sí atravesar, por ejemplo, hojas de papel, a diferencia de las partículas alfa que no la atraviesan. Y el que tiene, por lo tanto, menor poder de penetración es la radiación alfa, y el mayor poder de penetración es la radiación gamma. Y esto lo podemos ver también que tienen distintos poderes de ionizantes sobre el aire. El alfa tiene mayor poder de ionización que el gamma. Entonces, como que ahí se intercambian los roles. Menor poder ionizante, radiación gamma, y mayor poder ionizante, radiación alfa. Bueno, ahora vamos con la energía de Planck, que en el video anterior hablamos de la energía según Einstein, pero en este caso, la de Planck vamos a encontrar que va a estar según la frecuencia de la radiación emitida y una constante, que es 6,63 por 10 elevado a la menos 34. La energía que emiten los átomos no puede tener cualquier valor, sino tan solo algunos valores que son múltiplos de una cantidad discreta de energía, paquetes de energía llamada cuanto. Eso se diferencia entre un postulado de lo que es el postulado que decía Einstein y el postulado que decía Planck. Y bueno, y de Broglie unió estas fórmulas e hizo otra, que lo pueden leer, que está en los apuntes que nosotros hicimos. Bueno, aquí un ejercicio. Cierto haz de luz con una longitud de onda 580 nanómetros en el aire pasa a un cristal cambiando su longitud de onda a 5 por 10 elevado a la metro. Calcular su energía y la frecuencia asociada a dicha radiación en el aire. Y hay que expresarlo en joule y megahertz. Entonces acá tenemos diferentes fórmulas. Aquí estamos, la fórmula de frecuencia es igual a la velocidad de la luz partido en longitud de onda. Y aquí como tengo longitud de onda y conozco la velocidad de la luz en el vacío, puedo tener la frecuencia y así reemplazarla a la fórmula de Planck, de energía, de los cuantos, donde la energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Y bueno, y reemplazamos lo que les había dicho para tener la frecuencia. Esta es la frecuencia medida en Hertz, segundo elevado a la menos 1. Y ojo, esto es importante, que piden megahertz. Entonces hay que pasarlos a megahertz. Si, por ejemplo, ustedes anotan solamente esto y se les pasó la unidad de medida que se les pidió, van a caer en un error porque al final no es el resultado. Así que tengan ojo y también de poner la unidad de medida. Bueno, y pertenece, creo que se me faltó decir algo. Ya. Bueno, y pertenece esta radiación al espectro de luz visible. Y bueno, en este caso sí, ¿cómo lo sé? Por la longitud de onda, además como que me lo dan. Me dicen 580 nanómetros en el aire. Entonces solamente ustedes se acuerdan de este espectro electromagnético y nuestra sección que es de luz visible, que va de los 180 nanómetros a 150, y ustedes solamente lo ven y dicen, ya está este color amarillo, porque es 580, está el verde y el naranjo. Entonces sí, pertenece al espectro de luz visible. Y eso lo sé con la longitud de onda que me dan. Bueno, con respecto a las unidades de radiación, existen muchas, existen distintas. Los médicos y tecnólogos y físicos nucleares, etcétera, tienen un dosímetro para ver cómo esta radiación van absorbiendo todos los días, porque la verdad no es una práctica, o sea, sí es una práctica inofensiva, porque uno cree que, por ejemplo, no sé, ellos son como los Simpsons que emiten radiación, no sé, y por algo son amarillos, no sé, pero no es así. Ellos por eso tienen este dosímetro que ven como cuántas dosis hay en el medio ambiente, y así como que tienen que cumplir toda una cierta dosis, si pasan sobre eso ya como que no pueden trabajar hasta el siguiente mes, algo así. Pero tienen que saber que estas especialidades o estas otras áreas son totalmente inofensivas, ¿ya? No tienen más radiación de la que uno obtiene solo por existir, solo por vivir, como lo dijimos en el video anterior, está el radón, los rayos cósmicos, que ya en sí son parte de radiaciones que nosotros ya recibimos. Y un médico nuclear, por ejemplo, no recibe más radiación por estar expuesto a estos isótopos. Bueno, en las unidades de radiación está el RAD y Gray, que sirven para medir dosis absorbidas, Curie y Becquerel para la cantidad de material transformado por segundo, y el Ceviert y el REM, que para escribir efectos biológicos. Aquí vemos unos ejemplos que yo puse. Este es un símbolo que
Se utiliza cuando los elementos pasaron por radiación, que están irradiados para que duren más, etcétera. Por ejemplo, las frutillas, y eso lo pueden ver incluso en el jumbo. Así, cuando vean este signo es porque la fruta fue irradiada, pero no una mala forma para que no lo coman, sino para que sea mejor conservada, etcétera. No es una forma peligrosa. Y este, por ejemplo, es el símbolo típico de radiación, de elementos radioactivos, como peligroso, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro ejercicio con respecto a la radioactividad. Proponer un gráfico de actividad versus tiempo con valores arbitrarios, o sea, valores que yo me quiero dar. Conocer qué relación se establece entre la actividad de una fuente y la constante de desintegración. Ya. Entonces, la actividad se puede definir como número de desintegraciones partido en unidad de tiempo o gramos partido en años. Y hay diferentes fórmulas, ¿ya? Que eso las tienen que saber porque han preguntado. Y aunque les pongan una, ustedes tienen que usar las que más le convienen, la verdad. Y n vendría siendo el número de átomos. Esto es importante que lo sepan. Y la constante de desintegración también. Ya que se había cortado. Ya, y la constante de desintegración también se puede calcular, y esto para que lo anoten, logaritmo natural de 2 partido en vida y N2 partido en T1 medio. Después vamos a hablar del concepto de vía media. Y otro que tienen que saber es que el número de átomos igual se puede calcular como moles por la constante de Avogadro, ¿ya? ¿Y qué más? A la actividad se suele medir en Becquerel. Becquerel, acuérdense que es átomo partido en segundo. Y creo que eso. Ah, ya. Y este NO es la cantidad de átomos que hay en una entrega cero al partir, ¿ya? Eso es importante que lo sepan porque lo han preguntado y el año pasado lo preguntaron. Bueno, y entonces al darnos valores arbitrarios, podemos ver cómo esta actividad van descendiendo según el tiempo. A medida que avanza el tiempo, la actividad gramos años del elemento va disminuyendo. Y bueno, y actividad, número de interacciones por unidad de tiempo. Y vean como, y vean, por ejemplo, cómo este gráfico de actividad radioactiva es muy, por ejemplo, a los conceptos que vamos a hablar ahora de vida media. Entonces, la vida media, como dice el nombre, es, o también llamado periodo de semidesintegración, es el tiempo en que se demora un núcleo o radionúcleo en tener la mitad de su masa. Entonces, por ejemplo, acá del 100% pasa al 50% a través de un tiempo. Y ese tiempo es llamado vida media. Entonces, después del 50%, el 25% ocurre otra vida media, y al 12,5% otra vida media. Y así cada vez va reduciéndose a la mitad. Entonces, de un tiempo inicial a una cantidad dada, voy a cada vez tener una vida media para dividirse en 2, después en 4, en 8. Se llama periodo de semidesintegración. Y esto ocurre incluso en personas, por ejemplo, cuando se les inyecta este elemento radioactivo, pasa una cierta cantidad de tiempo y, y este núcleo empieza a reducirse, 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 y pasa harto tiempo, hasta incluso en sí podría decir que nunca llega a cero, a pesar que igual el cuerpo lo va a excretar o eliminar todo de cierta forma. Y es un concepto que tienen que saber, que es bastante importante. Entonces, el periodo de desintegración o tiempo de vida media cuantifica el tiempo que tarda un elemento radioactivo en descomponer, desintegrar o transmutar la mitad de su masa. La velocidad a la cual ocurren es distinta para cada núcleo, más allá de lo que se emite el mismo tipo de partículas. Entonces, acá tenemos una fórmula donde la masa al cabo de una vida media puede calcularse como la masa inicial por un medio al final, porque va reduciendo a la mitad. Y acá tenemos otros ejemplos. Aquí vemos otros ejemplos. Por ejemplo, los isótopos que tienen una vida media más corta son aquellos producidos a nivel de laboratorio. Aquí tenemos unos ejemplos que ustedes pueden ver, y los de vida más larga son aquellos que encontramos de forma natural en el planeta. Imagínense, por ejemplo, el potasio 40, 1280 millones de años, o el carbono 14, que se usa para la datación, para saber cuánto tiempo, por ejemplo, no sé, fueron, se fueron, no sé, están los Moais, o
o, o las momias, por ejemplo, cuánto tiempo llevan, se puede saber por estos métodos de datación con carbono 14. Entonces, el tiempo de vida media es independiente de la cantidad de masa inicial de elementos, siempre va a ser este valor, solo depende del tipo de núcleo que se estudia. Para cada núcleo radioactivo estudiado, el valor de vida media es distinto. Aquí tenemos unos ejemplos, pero ya vimos otro ejemplo anteriormente cuando les mostré como estos fines beneficiosos que tiene en la medicina. Entonces, la agricultura, cómo se absorben los fertilizantes, insecticidas, conservación de alimentos, estudiar la alimentación incluso de animales y mejorarla, aumentar producción de leche, huevo, etcétera. Y en industrias, reacciones de aleaciones para detectar fallas, control de producción midiendo espesor de ciertos elementos y metales, control de desgaste, filtraciones o fugas, estudio de detergentes, esterilización de instrumental quirúrgico, eso es importante. ¿Verdad? No es una tarea que lo hace el médico, pero sí tiene que saber que, por ejemplo, con radiación uno esteriliza el instrumental. La arqueología, por ejemplo, en la arqueología, como les mencioné, la datación de carbono 14, la reconstrucción del gran patrimonio histórico, y hay otros tipos, hay muchas aplicaciones más, como fuente de energía, generación de corriente eléctrica, en química, uso de vapores, medio ambiente, medio contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y también tiene un sinfín de aplicaciones de radioactividad. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades, como les dije, existe una especialidad médica enfocada en esto, que también parte en Chile. Por ejemplo, acá se lo voy a dar, este es un cintigrama óseo. Imágenes médicas, exploraciones de cerebro y hueso, estudiar modo de acción de medicamentos. Por ejemplo, acá en el sistema nervioso central, en de hormonas y otros compuestos, tratar y descubrir tipos de cáncer, un metástasis, tiene metástasis, no tiene metástasis, anomalías cardíacas y así otro sinfín más de aplicaciones. Bueno, y para dejarlas, otra frase para terminar, no hay fórmulas secretas para el éxito, es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores. Eso sería todo. Chao, hasta luego.